Bueno, pues esas son las coplas de la República que da pie a entrevistar hoy y saludar antes que nada a uno de los grandes amuznados de nuestra tierra, siempre aprendiendo de todos ellos. Don Manuel Lorenzo Pereira, bienvenido al programa de Tanemir Canarios. Tanemir, gracias, Sí, que es en Tamasí. sí, Isidro, para mí es también un gran honor encontrarme una vez más en esta emisora a la que he venido en diversas ocasiones y siempre me he pasado ratos muy entrañables porque aquí hay corazón, ¿no? Tanto por la parte que vine aquí a hablar como por la persona que nos entrevista, que en este caso siempre has sido tú, Isidro. Sí. Y siempre has tenido muchas atenciones para con nosotros y hemos disfrutado, no solamente hemos venido a hablar, sino que también hemos venido a disfrutar rememorando cosas de nuestro pasado, de nuestro riquísimo folclore musical canario, que es el folclore más rico del mundo, el folclore canario, Bueno, más de 300 temas. Pues permítame que antes que nada le agradezca el que esté aquí. Estamos hablando del Premio Canarias de Cultura Popular del año 2022, si no me equivoco. Sí, 2022, Isidro. Bueno, y de antemano, como digo, muchísimas gracias. Es un honor. Miren, lo que tengo aquí es el libro de firmas y tiene otro nombre, pero no me acuerdo, que se tiene para aquellas personas que vengan y obviamente quieran pues dejarnos su rúbrica y su mensaje, y está precisamente aquí. Y además, sorprendentemente, para mí por lo menos, don Manuel nunca lo había firmado, según me dice, y para mí es un honor que esté su firma aquí y que obviamente pues esté. Las coplas de la República es el pueblo, es el poder del pueblo. Sí. Y eso es lo que representa también muchas veces el folclore. El folclore es la cultura del pueblo, que lo hace grande, ¿no? No se puede hablar de música, no se puede hablar de manifestaciones sin tener en cuenta al pueblo. Lamentablemente aún no se ha hecho, sí. pero siempre está ese sustrato principal que representa, por supuesto, todo el trabajo desarrollado por don Manuel, sí. Tanto dentro de su saber hacer como catedrático en la Universidad de La Laguna, en ese área de magisterio, como también, por supuesto, miembro fundador del grupo más grande de los que pues ha dado nuestra tierra. El primero en ese apego, esa dignidad hacia el saber hacer de nuestra gente, y que ha sido el que ha salvado del olvido e incluso de la ignominia a toda esa gente que, como siempre digo, Manuel, que igual no sabían leer y escribir, sí. Pero tenían más letras, sí, y que firmaban hasta con la huella para ir a buscar las pagas. Eso no importa. Pero al contrario, ya es una huella de esa gente. Sí. En un marco es tanto como casi como muchos diplomas que hay colgados. Eso es secundario, ¿no? Nosotros a esas personas, siguiendo la nomenclatura de los maestros de la historiografía francesa, de la Escuela de los Annales, ellos diferenciaban 3 clases de maestros: los maestros de los libros, los maestros de la enseñanza y, en tercer lugar, los maestros de la tierra, que muchas veces son analfabetos, que no saben leer ni escribir, pero poseen una gran cantidad de conocimientos impresionantes. Y con respecto a los maestros y maestras de la tierra, una cosa lamentable, estimado don Isidro, es que todavía en ningún municipio de Canarias, en ningún pueblo de Canarias se ha elaborado la Carta de la Memoria, en ninguno de los pueblos de Canarias. Y la Carta de la Memoria consiste en entrevistar a esas personas mayores para recoger sus conocimientos, sus recuerdos y sus estrategias. Pues mire usted por dónde. Antes me decía, Isidro, llevas 34 años, llevo más tiempo dentro de la radio que fuera de ella. En el año 85, como le dije, pusimos por registro de entrada esa petición de radio. En el 91 se llevó a cabo. Pero le digo una cosa, desde entonces hasta ahora, en cintas de cassette, en mini-disc, en muchos formatos de grabación, sobre todo de audio. Sí. Ya se lo dije a usted, a disposición del grupo de magisterio, todo lo que hemos hecho durante todo ese tiempo. Y cuando uno le toque el receso, también como cualquier otro ciudadano, trabajaremos para que todas esas grabaciones que están salvaguardadas en formato WAP o MP3 no se nos olviden. Sí. Tenemos a don Pedro González, de Teno Alto, tenemos a mucha gente de aquí, gente de la tierra, gente incluso anónima, que nadie los conocía y que están ahí. Muchos son de los que han
ellos han sido los que, como bien dice usted en su artículo y en otros sitios, es los que han aguantado la tradición. Sí, sí. Cuando se nos vayan ellos, se nos va la tradición. Sí, sí, Las sí. fiestas se nos van Sí. al carijo. Sí, con cada persona mayor se puede escribir un libro magnífico. Yo anteayer mismo, don Isidro, Sí. mandé al diario de Aviso un artículo titulado, vamos a ver, Gonzalo Expósito Gorrín, el maestro de la tierra que se llevó 2 libros, Sí. un señor del municipio de Los Hilos, del barrio de Las Manzanillas, que era un gran músico popular sin partitura. Sin partitura. Sin partitura, que es la forma más antigua de música que hay en el mundo. Y por suerte esa forma musical, la música oral, la música de oída, ha prevalecido en Canarias y eso hay que mantenerlo. Y también Gonzalo era zapatero. Sí. Nadie lo entrevistó, fíjese usted. Él fue una vez a Magisterio, bueno, fue varias veces a Magisterio, con los grupos de Los Hilos, y siempre que me veía me lo decía, don Manuel, qué bien nos trataron cuando fuimos a la universidad. Pues él era un baluarte de esos 2 saberes, de la música oral y de la zapatería. No se ha publicado ningún libro en Canarias sobre el oficio de zapatero, una cosa ancestral. Bueno, nosotros hemos entrevistado, lógicamente, a muchos de ellos. San Juan de la Rambla fue un lugar. Sí, tremendo. Sí. Yo tenía... Ahí están los trabajos de Antonio. Bueno, pues de Antonio Ruiz, yo los conozco. Sí, señor. Pero el amigo Gonzalo, de Los Hilos de las Manzanillas, él Sí. se llevó 2 libros. Sí. Se marchó para el cielo, tenía cerca de 87 años y se llevó esos 2 libros. Y lo mismo ocurre con todos los viejitos que han fallecido. Y creo que el único municipio de Canarias también donde se le ha hecho un homenaje a los maestros y maestras de la tierra es Buenavista. Es Buenavista del Eso Norte. tuvo lugar hace unas cuantas semanas. Sí. Allí en la Casa de la Cultura se le hizo un gran homenaje Sí. a los maestros y maestras de la tierra del municipio de Pues mire, Buenavista. usted no lo sabe, pero yo le digo, una de las primeras grabaciones que tengo yo de registradas, usted hoy, mire cómo son las cosas en la vida. Don Manuel Lorenzo Pereira ha venido hoy en guagua, desde Buenavista para acá. Y después, bueno, yo le dije que iba a buscarlo, pero él ha subido, querido, dice, no, para no molestarte, que sé que ahora estás con la dirección y estás muy liado, no se lo agradezco mucho. Pero curiosamente, le damos la vuelta atrás en el tiempo. Siendo yo un pipiolo empezando aquí, en el 91, creo que fue más adelante, no me acuerdo qué, fui en guagua hasta Buenavista del Norte. Cuando eso tenía, además de la radio, llevaba el programa Despertar Canario, fin de semana, pues también era corresponsal del diario Aviso y me tocaba Buenavista. Y entonces en el Teatro Cine de Buenavista acudí a uno de sus actos de precisamente exaltar pues todo lo que es en sí. Sí, yo fui pregonero un año. Con Tasaigo, me acuerdo, Tasaigo era el grupo. Pregonero de la fiesta, sí. Sí. De Buenavista, sí. Pues no sé qué época era, pero fue en esa etapa. Sí. En Buenavista también lo que ocurre es que los grupos don Isidro, no han considerado el folclore propio. Sí. El folclore de la localidad, ¿no? Y eso se nos va perdiendo. En Buenavista hay un montón de tradiciones milenarias y uno ve a los grupos que hacen temas de Bolivia, de Ecuador, de Lanzarote, Fuerteventura, pero debemos empezar por lo nuestro, por lo propio, por lo cercano, por la herencia de nuestros padres y de nuestros abuelos. Eso está... Eso ocurre en casi todas partes. Yo sí quiero, dejando a un lado pues todo lo que podemos hablar, que con Manuel Lorenzo Pereira podemos hablar de muchísimas cosas, pero quiero aprovechar el tiempo porque esto en radio don Manuel no se prodiga tanto, debería prodigarse más, pero muchas veces quizás no interesa, saca los colores a mucha gente que quizás ven el folclore como un negocio, lo ven incluso como un afán para destacar en trabajos discográficos, en dinero a la hora de subirse a un escenario. Todos sabemos de lo que hablamos, aunque a algunos no les guste. La mayor parte de los grupos, don Isidro, se mueven por 2 considerando, la fama y la plata. Sí. Es lo único que les interesan. Y olvidamos también el ejemplo de nuestros mayores. Sí. ¿Qué es lo que hacían ellos? Se reunían, llevaban sus instrumentos, pasaban un ratito. ¿Y cuál era su objetivo? La felicidad, ¿no? Sí. Si uno propone únicamente la felicidad, se va a decir, sos un romántico, no un apasionado, ¿no?
Pero eso es un valor muy precioso. Pues mire, no todo en la vida es la fama y el dinero, don Isidro. Hace muy poquitos días también, dentro del diario de Aviso, escuchen ustedes, las 3 V, verbena, sí. ventorrillos y voladores. Sí. Muchas de las fiestas de hoy en día en Canarias dan pena y responden a esa triple V, ¿no? Sí. Mucha gente me ha dicho, de hecho incluso mantuve no una discusión, pero obviamente sí un debate con otras personas acerca del mismo, diciendo de que, bueno, que las fiestas evolucionan, que nada permanece, que tú no puedes hacer lo mismo que haces ahora, verlo en la visión de hace 40, 50 años atrás, ahora. Y yo decía lo mismo, si tiene que haber de todo. Sí, si hoy sí, en día sí. hay la Nouvelle Cuisine, Sí, puedes sí. comer de todo, fábrica, e incluso Sí. hasta sintético, Sí. puedes comer. Y sin embargo, la tradición, en la receta, en la Sí. gastronomía, en muchos aspectos de nuestra sociedad se ha mantenido. Sí. ¿Por qué no se mantiene en el folclore? No, por supuesto, yo no tengo nada contra los ventorrillos, las verbenas y los voladores, pero en el programa Una Fiesta cabe de todo. Y también el mantener las antiguas tradiciones de don Isidro, eso le da prestancia a la fiesta, Sí. le da categoría a la fiesta. Sí. ¿Cómo me voy a olvidar yo de las viejas tradiciones festivas? Sí. Que esa es la herencia de nuestros mayores y que es el bien más grande que puede tener un pueblo. Eso es fundamental. Le está sonando el móvil de fondo, pero no pasa nada. Sí, no pasa lo nada. dejamos, eso es. Que cante, que también el móvil tiene derecho a cantar. Bueno, yo también fui una vez en la iglesia, suena cada 2x3 y al final quien lo tenía era el cura. Sí, 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 sí. Esa es una anécdota que Debajo- hay. debajo de la sotana. Debajo de la sotana. Que yo recuerdo que una especie de copla, de esas coplas de pergonzada, que las cantaban los hombres y las mujeres coloradas, y que decía que debajo de... que los curas son como campanas, Sí. que siempre hay un badajo debajo de cada sotana. Sí, sí, sí. Y entonces, Sí, porque yo... sí. No, la copla también son 2 cantares de Candelaria. ¿No? Hay una que dice, por el puente de hierro de la Victoria se botaron 2 curas por una novia. Y la contesta, ¿no? Con el ruido que hacía con la sotana. Sí. Parecían badajos de las campanas. Exacto, pues Los bueno. cantares de Candelaria, un tema precioso. Y otra cosa, el único grupo folclórico que canta las coplas de la República en Canarias y los cantares de Candelaria es el grupo nuestro, el grupo folclórico de la Facultad de Educación, que estamos cumpliendo 44 años. ¿No? Bueno, aquí tengo uno de... Podría traer, imagínense ustedes cuántos libros habrá ya publicado, tanto don Manuel Lorenzo Pereira como el propio grupo, pero el folclore maldito de las Islas Canarias es uno de los primeros que cogimos por aquí, Sí. con su CD, que también lo tengo aquí y Sí, demás. sí. Y eso, la palabra, yo me acuerdo cuando le hice esa entrevista y le dije, ¿por qué maldito, Sí. don Manuel? ¿Por Sí. qué maldito? Sí, bueno, maldito porque maldito significa mal visto, Sí, represaliado, censurado, marginado, olvidado. sí. Entonces, ese término olvidado, por esa razón, los cantares de trabajo también se pueden encuadrar dentro del folclore maldito, porque los cantares de trabajo están olvidados, no están considerados por la mayor parte de los grupos folclóricos. Uno ve los programas de televisión, todos los programas de televisión, participan los grupos y ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que interpretan? Tema festivo, bailoteo puro y duro. ¿Y los cantos de trabajo qué? Recordar que en Canarias los cantos de trabajo... Bueno, Canarias es el país más rico del mundo en cantares de trabajo, don Isidro. Sí, señor. Y hay cantos de trabajo conocidos, como por ejemplo arando, segando, moliendo. Pero hay un montón de cantos de trabajo que son totalmente desconocidos, espantando a los cuervos, Sí. meciendo la leche, La leche. llamando a las setas en el monte, un tema tremendo. A los cochinos también, en las de esas, ¿no? Rebuscando papas, que Turre. también aquí en Tenerife, Sí. cuando se cogían las papas, la gente pobre, la gente pobre la gente pobre de los pueblos de la costa, Sí, sí. iban a las medianías a recoger papitas, Sí, sí. las mujeres con sus niñas, ¿no? Y en el rodeo nosotros recogimos un canto de trabajo relacionado con la recogida de las papas, que es el que dice maravaya, vaya, vaya, el que busca siempre halla, maravaya, vaya, vaya, el que busca siempre halla. Y otro tema inmemorial, llamando a las abejas, llamando al enjambre de abejas. La importancia que tienen las abejas. Sobre ese canto de trabajo haya información en textos medievales de los siglos X y XI.
llamando a las abejas, otro canto de trabajo. Y aparte de eso, hay un montón más. Pues uno ve a los grupos folclóricos que actúan, Sí. bailoteo puro y duro, mucha fiesta, mucho brinco y salto. Y ese apartado tan impresionante de la cultura canaria, los cantares de trabajo, continúa estando inmerso en el olvido, ¿no? No se le considera. Bueno, hay dos temas que están ahí obviamente imbrincados. Uno es el de esa dignidad hacia nuestros ancestros y todavía algunos vivos, que estamos a tiempo. Yo recuerdo que Manuel nos decía, estamos todavía a tiempo con algunos de esos mayores, pero por el contra están aquellos que pues miran otras formas, de otras maneras. ¿Qué estamos haciendo mal en esas fiestas, don Manuel? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en los medios de comunicación, en las fiestas con respecto a ese concepto etnográfico de nuestro folclore en su más extenso significado, en los indumentos, en la instrumentación, en los cantos, en la vestimenta. En la vestimenta, los indumentos, exacto, sí. Los bailes de magos, yo les llamo verbenas de magos. Esos son auténticos disparates, ¿no? Lo mismo que también las romerías, ¿no? Disparates a punta pala. También lo decíamos en ese artículo que mencionó y que se publicó en el Diario de Aviso, ¿no? Sí, lo tengo aquí, sí. Sí, que, lo pueden ver, por cierto, está publicado en la... Que la alternativa para todo eso, la alternativa principal radica en meter todos esos valores, toda esa cultura tradicional en los centros educativos, sí, señor. Pero no en la escuela, no únicamente en las escuelas de los menudos, también en los institutos, sí. En los centros de formación profesional sí. y sobre todo en la Universidad Don Isidro. Sí. Usted no se imagina de qué manera nosotros nos hemos batido el cobre a lo largo de 44 años para mantener levantada la bandera del orgullo patrio en la Universidad de La Laguna. ¿Cómo hemos luchado? A mucha gente le puede parecer un camino de flores, pero ni de coña. No. Coña. Además que fue vilipendiado, hay que decirlo toda vez. Nos hemos enfrentado... Antes de ser reconocido con su premio Canarias, Manolo Pérez, al igual que sucedió y sucede con Álvaro Hernández Díaz aquí, igual que sucede con mucha gente que siempre como habla de algo, de lo que la gente que quiere sacar rédito del folclore no le es atractivo, pues obviamente lo describe, ese está loco, es un mensei loco, sí. Como pasó con Chucho Dorta o como ha pasado con Álvaro. Álvaro, me acuerdo yo que iba por los sitios con la anotación, tomándose el vasito de vino con el mayor y demás, gracias a todo lo que recabó Álvaro, igual que usted, igual que mucha gente, lo tenemos hoy en día. No lo hubiésemos tenido si no hubiese sido por ustedes. No hubiésemos tenido todo esto que está aquí en el libro, en otros libros que tenemos por aquí. Yo me traje hoy por aquí, por ejemplo, El bucio en Canarias, que fue uno de los libros. Me traje también, por supuesto, el libro de los cochineros, la última entrega de los cochineros, que ya teníamos el primero. La segunda edición. ¿De cuándo databa la primera? 1983. Y este es el segundo. Ese se presentó en diciembre del año pasado, sí. Pero como usted me dice, pues mira, ¿se acuerda lo que me entregaron? Sí. Esto estuve yo allá, precisamente, y esto es un caracol de tierra. ¿Cómo se era? Sí, caracoles de tierra. Sí. Al bucio en Gran Canaria se le llama caracol. Sí. Por lo menos antiguamente, ¿no? Y había dos clases de caracoles. Caracol de mar, que es el bucio propiamente dicho. Sí. Pero como los pueblos del interior no había caracoles de mar, entonces recurrían a los caracoles de tierra, que es un trozo de caña ahuecado con el que se emite un sonido parecido al caracol de mar, ¿no? Los caracoles de tierra. Y sobre todo en Gran Canaria, donde decía, sí, ¿no? En Gran Canaria recogimos el dato, sí. Bueno, pues lo tengo con mucho cariño, como ves, lo conservo desde que estuve allá haciendo esa grabación con el telar y con el grupo. Y bueno, estas cosas que hoy en día alguien dirá, no, eso existía en Canarias. Sí. Yo lo que quiero decir es una cosa, como profesor de inglés también yo lo noto. Los chicos cuando aprenden idiomas, cuando son chiquititos, son unos flechas hablando de idiomas, tienen una capacidad de repetir. Pero después cuando llega a Magayote cuando ya se les, digamos,
se les considera ya eso, ya puber, y además en el colegio se olvida. Cuando se juma la cocinilla, ya son adultos y ya entonces lo que pasa es que ya se olvidan del idioma. El idioma es una asignatura para probar y ya está. Pues eso es aplicado a este tipo de cuestiones. ¿Por qué cuando son niños, cuando están en el colegio se les enseña lo de las islas y después los chicos se olvidan? A no ser los que se metan en algún grupo folclórico que más o menos, como bien decimos, pues lo trata, pero no en su profundidad. Pero la alternativa consiste en eso, en meterlo en la educación. Dice cuenta una cosa, don Isidro, que en la escuela de formación de maestros y maestras, donde yo di clase a lo largo de 44 años, hace unos cuantos años, asignaturas tan fundamentales como la historia de Canarias, la geografía de Canarias, arte canario, naturaleza canaria, folclore canario, cultura tradicional canaria, esas asignaturas fueron suprimidas, se las cargaron. Eso para un futuro maestro son materias fundamentales. Y todavía sigue igual, porque el contenido de temas canarios... Eso desapareció de la universidad. Y además lo vilipendiado, eso es lo que quiero decirle a usted, vilipendiado en el sentido de que incluso a nivel docente usted ha tenido que pasar carretos, ¿cómo decir el otro? Carros y carretas, ¿no? Porque muchas veces se metían ustedes, más de una vez lo llamarían a capítulo diciéndole, oiga usted, ciñase al plan de estudio. No, sobre todo recientemente. Sí. En los últimos años hemos tenido algún que otro problema, pero eso es lamentable. Pero yo fui muy feliz dando clases, don Isidro. Yo estuve dando clases 44 años. Y ¿sabe una cosa? No pedí nunca una baja laboral. Y también me considero un espécimen en vías de extinción. Míralo bien, un espécimen en vías de extinción, en el sentido de que soy uno de los poquísimos profesores universitarios jubilados que sigue yendo por la universidad. Los colegas no aparecen por allí. Y yo todos los viernes estoy al pie del cañón dirigiendo los ensayos del grupo folclórico de la Facultad de Educación, que se fundó hace 44 años y el aula de etnografía se creó hace 30 años. Y no hemos trabajado este año sí y para el otro no y luego sí no. Hemos trabajado de forma perseverante, porque la perseverancia es la característica fundamental de los pueblos orgullosos. Y los pueblos orgullosos son los que arriman el hombro, los que defienden la herencia de sus padres y abuelos, los vascos, los catalanes, los japoneses. Tenemos que aprender de ellos y ser orgullosos y nunca olvidar las viejas tradiciones. Y cuando lleguen las fiestas del pueblo, sublimar las viejas tradiciones y sentirnos orgullosos de las viejas tradiciones. Ventorrillos sí, pero repiques de campana también. Claro. Juegos infantiles tradicionales también. Comedias de teatro también. Todas esas cositas. Hombre, todo es compatible. Don Hermenegildo Socas Cruz, por ejemplo, que ahora van a tener ese, ¿no? Por lo que hacía don Hermenegildo en el Amparo. El Amparo, las comedias del Amparo. Estimado don Isidro, eso también se hacía también en el Palmar y en Buenavista y en Los Hilos. Allí las comedias se decían entre meses. Y aquí también. Dominguito Chávez en Los Realejos le quitó las cortinas de cretona de su madre para hacerle las trajes a la chica cuando hacía las veladas. Minita. Es decir, eso es. Y con una sábana hacían el telón, con una sábana. O la perdoma pues también. Desapareció. ¿Por qué no recuperar eso, no? ¿Por qué no recuperar una cosa tan creativa como, por ejemplo, las comedias? Las antiguas comedias, que trataban de temas locales. Y eran de una belleza impresionante. Todo eso es perfectamente recuperable. ¿Qué es lo que hace falta? Meter el hombro, coraje, sentirnos orgullosos de todo eso. Y todo eso se puede prodigar en el mundo de la enseñanza. Yo siempre me planteo lo mismo. ¿Cuánto dinero se invierte en Canarias por el tema del turismo, por el tema de la fiesta en carnavales? Estamos hablando de cifras astronómicas, ¿no? Y después resulta que en una fiesta propones, como yo he propuesto. Por eso quizás a lo mejor yo no tengo tantas presentaciones como tengo antes, pero es porque también me he puesto en mi sitio y he dicho, no, yo para ser machango no voy a ningún lado. Es un valor muy bonito, la dignidad, la dignidad, la valentía, la sinceridad. Sí, yo me gano la perra le dieron por otro lado. el premio Canarias este año al Centro de la Cultura, porque ellos han levantado la bandera de la sinceridad. Un viejo maestro de la tierra de la Isla del Hierro, don Gregorio Padrón, que fue un gran tocador de pito y cantador de la meda, él siempre repetía un dicho que decía: la verdad en bocas ajenas duele mucho.
A los prepotentes, a los dictadores, no les gusta que le digan la verdad, don Isidro, Sí. sino ser un hipócrita, un borrego. Y eso no, hay que ser valiente. Los pueblos y los individuos tienen que ser valientes. Y uno de los rasgos de la valentía precisamente es luchar por sus valores tradicionales. Además, usted siempre lo dice, los costumbres de los viejos no deben abandonarse. Sí, Lo decía también sí. Valentina. Sí. Este es el cantar, señores, el que se cantaba antes. Los costumbres de los viejos no deben de abandonarse. Sí, doña Valentina, todo un ejemplo. Sí, bueno, un ejemplo. Bueno, hay un tema que es muy espinoso, obviamente, de tratar, porque también tiene que ver con la inversión pública. Una cosa es que lo haga uno a nivel privado, en una fiesta que la gente pues pone dinero y demás, a que lo haga un estamento oficial y teniendo pues medios de comunicación públicos que pagamos todos y que adolece. Yo he hecho en falta un programa como lo hizo en su día Ayala, como lo hizo pues Nanino, como pues mucha gente que ha estado ahí. Es decir, que sirva digamos, de homenaje, de recopilación. Y para llevar a la gente de valía, no únicamente a los amigotes, no únicamente a los amigotes que van siempre con las mismas boberías, con el mismo repertorio, ¿no? Llevar a esos programas a la gente de valía. Sí. Y si esa gente de valía le espanta al machango, se lo aguantan. Sí, bueno, yo lo digo a mi manera, yo digo que no todo es belingo. El folclore tiene todo tipo de elementos y hay veces que tiene que hacer referencia. El folclore más rico del mundo. Exacto. El canario. Somos como una esponja. Más de 300 géneros folclóricos. Sí, señor. Uno le pregunta a la gente del camino, ¿cuántos géneros conocen? Y no suelen ir más allá de Isa, Folía y Malagueña. Sí. Tenemos el folclore más rico y, además, variado del mundo. Alguien me contestó, me dijo, dice, Isidro, nada permanece, todo evoluciona. Me lo dijo un ilustre para recordarme de que en la vida no todo tiene que ser. Tú no puedes hablar del pasado. Me echaban en cara de que yo hablaba de los muertos y le digo, no, están equivocados. Yo hasta ahora no tengo ningún dote, lo he repetido hasta la saciedad estos días. Yo no tengo ningún dote para hablar, yo no soy un medium. Y hasta ahora que yo sepa, nadie ha venido de allá para acá a hablar con nosotros. Pero sí les digo una cosa, tengo dignidad. Sí. Y a la gente mayor que está aquí se merece un respeto. Y si dejaron su legado y yo lo he podido recabar, lo tengo yo. Fomentarlo, don Isidro, claro, fomentarlo, eso es dignidad, difundirlo. Claro. La canalidad consiste en eso. Pero saco roto porque no tengo apoyos de ese punto de vista. Menos mal que soy ya titular obviamente de un puesto público en una oposición en su día, en un medio de comunicación que tiene 34 años de historia el día 19 de mayo y que afortunadamente sigue apostando y nosotros seguimos aquí apostando. Si no fuera por eso me hubiese comido los mocos porque en ningún sitio nos dan y usted dice, mire, usted va a presentar, usted tiene que decir tal. Y uno, mire, no. Yo digo, usted dígame qué quiere que yo le diga y yo se lo digo a mi manera. No que los viejitos, no, los viejitos tienen que actuar. No que el cuerpo de baile, no, quíteme 2 filas porque el cuerpo de baile tiene que actuar. Por eso uno no tiene presentaciones, porque lo que busca es dignidad. Pero mi padre me dijo una cosa, vete al 10 aunque te salga el 5. Sea digno con lo que hace. Y vete al pobre y vete al rico, porque caga el rey y caga el papa y sin cagar nadie se escapa. Sí, la canalidad, yo le preguntaba el primer día de clase a mis alumnos, ¿qué es la canalidad? Y no sabían definir lo que es la canalidad, y se lo decía. La canalidad consiste en conocer, amar y defender lo propio, y también en honrar a nuestra gente, aunque sean pobres y analfabetos. Esa es la canalidad. Y eso hay que difundirlo, don Isidro. Yo recuerdo Álvaro Hernández Díaz hablando acerca de José Garcés, que fue un realejero de la carrera que estuvo, bueno, es el padre del folclore, sobre todo canario allá, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cómo se recogían coplas que estaban allá, y había una de ellas que me llamó mucho la atención que decía: a la orilla de un río canta un negro con afán, marallá quien fuera blanco aunque fuera catalán. Hoy en día que están los catalanes de moda con esto del gobierno y todo eso, pues fíjense ustedes, quien fuera blanco o que fuera catalán, porque los catalanes eran trabajadores, iban allí, mi madre. Esa copla surgió en el siglo XIX. Ajá. Y esa copla también, cuando nosotros también la cantamos en el grupo. Sí. La cantamos en el grupo, ¿no? Y una vez vino aquí un historiador cubano. Sí.
Guanche, se apellidaba Guanche. Sí, sí. Y cuando oyó la canción dice, esa copla en Cuba se está cantando desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sí. Y en Teno Alto, esa copla se canta a ritmo de joropo. Y suena así, en el filo la quebrada canta un negro con afán. Caramba, quien fuera blanco, más que sea catalán, más que sea catalán, más que sea catalán. En el filo la quebrada canta un negro con afán. Y se cantaba porque había cierta similitud entre los canarios y los cubanos. Cuando acababan de trabajar, compraban medio cochino, un garrafón de ron y se echaban a las cantigas y organizaban una fiesta. Pero los catalanes son reacios a eso, son más agarrados que el carajo, Son ¿sabes? fríos, sí, sí, Gastaban menos que un ciego en novelas. Sí, sí. Y eso determinó que surgiera esa coplita. En el filo de la quebrada canta un negro con afán. Caramba, quien fuera blanco, más que sea catalán. De todas formas, hay joyas de todo ese ir y venir a América que son increíbles. Una de ellas, leyendo a Lecuona y también a personas que, bueno, incluso de la universidad, donde se nos hablaba cómo los niños vendían los manices en lo que es en sí la capital, y en La Habana, y entonces iban cantando su género y decía, atención, maní, al rico maní, Sí. gofito maní, Sí. un guanchismo. Sí, sí. Eso nos habla de Sí, cómo sí. ida y vuelta Sí. a nuestra querida en América. En ¿no? la Cruz del Castaño, don Pedro Doni, Sí. que era conocido por Pedro Pereira, Sí. pastor de la Cumbre que nosotros entrevistamos. Padre del Insigno Pedro Donis, colaborador nuestro que se nos fue. Y recuérdame también que después Sí. que después le acuerde otra cosa. Sí. Regresando con don Pedro Donis, ¿no? Él me decía a mí, con su mantita azul y su sabiduría, que el primer tema cubano que llegó a esa zona de la parte alta de Los Realejos fue precisamente el Manzanillo. El manzanillo se baila el son, dando cintura sin compasión. Eso nos lo dijo don Pedro Doni. Y también nos habló de un tema desconocido y olvidado en Canarias, totalmente en Canarias. Yo se lo pregunté a los mejores especialistas de aquí y ninguno se acordó de ese tema. Un tema algo fuera de serie, don Isidro. Los cantares de Pascua de Tenerife. De Tenerife. Los cantares de Pascua de Tenerife, que nosotros lo cantamos el otro día en Magiterio. Bueno. Ese tema nosotros lo recogimos en la Cruz del Castaño y también en la parte alta de la comarca de Acentejo. Sí. También con personas mayores que han muerto. Y yo creo que la única persona que lo tiene metido en la memoria es quien le habla. Sí. Y tenemos también un librito preparado sobre el folclore musical de la comarca de Acentejo, que queremos publicarlo, ¿no? Uh-huh. Y es un tema impresionante, tremendo, ¿no? Sí. Palomita blanca que alto es tu volar, en el nido más alto te fuiste a posar. Señor Pepe Anchieta, son noches de loco, a beber son muchos y a cantar son pocos, porque la gente se apuntaba, Claro. se unían con los cantadores de Pascua. Por eso Sí. cuando alguna persona tenía mala fama, se decía, no, ese es un cantador de Pascua. ¿Sabes lo que pasa? Que antes yo me doy cuenta de una cosa, Es escuchando... un tema increíble, los cantares de Pascua de Sí, Tenerife. escuchando los temas y leyendo el libro y demás, me doy cuenta de una cosa, que nuestros mayores eran hombres libres de expresarse, Sí. sin ofender a nadie, pero decían verdades. Sí, y si tenían sí. que llamarte a capítulo, Sí. te llamaban. Don Isidro, y otra cosa, hay gente que pone en duda las fuentes orales. Sí. Y yo se lo he dicho, ¿no? Yo he entrevistado a miles de personas, nuestros viejos y nuestras viejas, cuando saben de algo te lo dicen de inmediato. Sí. Pero cuando no saben de una cosa, también te lo dicen igual. No sé. Bueno, y tienes que buscar los sí, no, informantes, porque son la sinceridad los son avala. sinceridad, son La muy sinceridad nobles, los exacto, avala, la nobleza. los Sí. avala. Yo recuerdo a doña Isabel Lentigaiga que me decía eso de que aquel le quería, había uno que la quería enamorar en la fiesta, y resulta que ya ella estaba enamorada de don Manuel Molina, que tenía el caballo Granito de Oro que subía ahí del Alto, y eso era un hombre allí muy querido. Y entonces le dijo, dice, es tanto lo que te quiero que la querencia me enyuga, te quiero como si fuera un cesto de papas menudas. Le digo, y después
ellos recordando, hay versos que yo después, no sé, yo pienso, a lo mejor ellos no los crearon, sino son incluso hasta de la época, digamos, clásica de la lengua española, pero de la literatura. Sí, transformado, hay muchos temas que tienen su origen en la época. Es tanto lo que te quiero, que la querencia me obliga esa otra, a estarte siempre queriendo y no olvidarte en la vida. ¿Se dan cuenta? El mismo, es decir, es la misma, ¿no? Sí. Este hombre lo cambió para hacerle la broma. Para hacerla más risueña. Sí, ¿no? Para hacerla más risueña. Bueno, hay una que siempre digo y que cada vez que la cito en un escenario o en un acto, la gente aplaude mucho, pero es que es muy bonita. Alguien me dijo, dice que si alguien la creó en una trinchera y fue recogida, creo que en Ico del Alto, en el Seo La Pared, porque Jesús Manuel Hernández García abajo en Toscar Longuera. Sí. Y pues Álvaro Hernández Díaz y Carmen Nieves García también arriba. A los tres, bueno, pues dice, para escribir la carta mandé a buscar la tinta al cielo, porque la tinta que hay aquí no escribe cuánto te quiero. Eso es tremendo, ¿no? Y compras preciosas. Preciosas, pero no aparecen en el folclore, en el folclore. Sí. Igual que también los cantares de Candelaria son de una creatividad y de una capacidad imaginativa tremenda, ¿no? Sí. Impresionante, ¿no? Algo fuera de serie, ¿no? Sí, lo vivimos con Oroval y estuvimos colaborando con Oroval haciendo un personaje de tiempo y Oroval también lo preparó, esos cantares picarones, ¿no? De hombres y mujeres, ¿no? Sí, esos temas nosotros empezamos a prodigar los cantares de Candelaria, ¿no? Sí. La criada del cura le dice al cura, qué hermosa polla tienes pa' una fritura, niña, pa' una fritura. La criada del cura le dice al cura. Es tremendo, ¿no? No, tremendo. El cura Candelaria fuerte baifito, tiene 2 cuernos grandes y uno chiquito. Ole, que sacaron no sé cuántos cuartos de... Hay miles de cantares de Candelaria de Don Isidro. Sí, bueno, yo tenía mi tía Virginia. Es un exponente de eso, de la capacidad creativa, imaginativa de un pueblo como el nuestro que era analfabeto, campesino y analfabeto. Sí. Pero cómo aportaba a la gente, cómo creaba a la gente. Y además ese momento insurrecto de un pueblo que se hacía, que tenía esa gallardía, ¿no? Para criticar a los curas. Sí. Porque los curas a veces predicaban una cosa y hacían todo lo contrario. Era muy diferente, claro. Y porque muchas veces los curas han estado al lado de los ricos, al lado de los poderosos. Entonces la gente, sobre todo las mujeres, ¿no? Todo el mundo lo dice, las peores eran las mujeres. Casi no cuando iban a Candelaria, casi nada, ¿no? Las mujeres en cogían el jafoto, a los curas y los fulminaban. Los fulminaban. Dice, la mujer en el jafoto donde mejor está porque tiene la lengua creta y no puede criticar. Decían antes. Ese era muy machista. Después le respondía al hombre, que por cierto, eso entona también con lo que estamos hablando acerca de cómo ha evolucionado el folclore en los grupos y demás. Porque hay coplas. Yo recuerdo también otro artículo y otra palabra. Perdón, y después también que uno vea los grupos y no salen de las mismas coplas. Cuando hay miles y miles de coplas. Eso es lo que estaba diciendo antes. Pero hay que investigar. Y también ocurre, don Isidro, eso, Sí. que los grupos no investigan. Sí. Es rarísimo el grupo que investiga. Sí. Y es mucho más fácil copiarse de otro. Si el referente hace las cosas bien, yo las haré bien. Sí. Pero si el referente las hace mal. Y después, mira, yo entiendo de que todo evoluciona. Las versiones que hacen algunos directores, algunos arreglos, yo eso lo entiendo todo porque la música es popular, es la música del pueblo. Pero los arreglos hay que explicarlo. Sí, no, hay exacto. que explicarlo. Esto no es así. Las folías no se cantaban a 4 voces. Sí. Pero nosotros las cantamos a 4 voces porque pensamos que son más bonitas. Y hay gente que le gusta lo bonito, pero hay gente que le gusta lo tradicional. Mira, yo estuve hablando... Respeto a la tradición. Yo estuve hablando con mucha gente, pero especialmente en la Isla del Hierro, con el grupo de Sabinosa que tenemos con Ramón García. Mi suegro tiene casa allá, Los Llanillos y demás, y estamos muy, muy relacionados con Herminio y con Ramón, como digo, que falleció de demás. Ramón murió, sí. Sí, bueno, pues resulta que... hay un gran maestro en Sabinosa, era Vicente Hernández Quintero. Sí, pues Ulises ahora, tanto el padre, pero especialmente el hijo, es el que es responsable del baile, y me dijo, ¿sabes una cosa, Isidro? Yo tengo alumnos que para aprender los toques de pie, las mudanzas del tango, tardan hasta un año. Uh-huh. Entonces, lo que se haga en cuanto al baile del tango y el hierro y el folclore herreño, que se diga que es un remedio, hombre, porque es que es vilipendiar. Lo único que nos queda, Ramón decía, lo único que tenemos los herreños no lo quieren quitar.
Pero también recordar que el baile, el tango herreño, Sí. el tango herreño se bailaba en todos los pueblos de la isla. En todos los pueblos de la Ha isla. quedado relegado a Sí. Sabinosa, y también algún grupo lo canta y lo baila y lo toca. Sí. Pero eso es muy importante difundirlo. Es igual que el silbo, ¿no? Y eso es una labor a llevar a cabo en la escuela. Con todos los valores de la cultura tradicional, llevarlos a la enseñanza. Siempre con esa concepción. Estamos hablando del legado de nuestros padres y nuestros abuelos. Esto hay que prodigarlo, ¿no? Y abrir el corazón a la gente, don Isidro, que es una cosa que tampoco se hace. Te jaraste. Oye, otra pregunta más que obviamente está preparado en el tintero. ¿Por qué no se prodiga más en los medios de comunicación? ¿Por qué no se prodiga más el grupo de Magisterio, Manuel Lorenzo o ese tipo de programas como decía antes? ¿Por qué si pagamos todas las televisiones, si hay una entidad pública, por qué no se saca más etnografía, más trabajo? ¿No? Porque en otras cosas pero sí. nosotros hemos ido alguna que otra vez a los programas de televisión, pero hemos ido pocas veces. Sí. Pero hay grupos favorecidos, grupos de amigos amigables, y esos son los que van. Nosotros tenemos mucho que aportar. Sí. Y cada vez que nos llaman, don Isidro, vamos a cualquier programa. Y lo que le dije antes, lo que somos el grupo folclórico que más actúa en Canarias. ¿Cuál es nuestra próxima actuación? Para que lo sepa. Venga. El día 5 de abril en Nicod de los Vinos. ¿Qué vamos a representar? Eso es en las jornadas de teatro, que son unas jornadas magníficas que se hacen cada año en Nicod. Eso lo lleva el grupo Sol y Sombra. Sí. Y nosotros hemos ido, ya este es el tercer año, hemos ido con teatro en la calle. ¿Qué es teatro en la calle? El Mataculebra. ¿Qué es teatro en la calle? La Librea de Buenavista. ¿Sabe con qué tema vamos a ir este año, don Isidro? Con el entierro de la sardina. Pero no la sardina, no el chicharrito de Santa Cruz, que ese es un invento. Vamos a ir con la sardina tradicional. Y atienda bien lo que voy a decirle. ¿Y cómo era la sardina tradicional? Era una sardina machanguesca, Sí. antropomorfa, Sí. vestida con ropas viejas y con relleno de fajina, de paja, de hierba y tal, ¿no? Y eso lo paseaban. En algunos pueblos no se hacía la sardina. En otros se quemaba la sardina. En la mayor parte de las veces se quemaba la sardina. Pero en otros pueblos, ¿qué era lo que se hacía? Se derriscaba la sardina. Sí, Que es cierto. también otra forma antigua de morir. En Sí. Tigaiga, aquí, Sí, lo hacían. se derriscaba la sardina. Y en Masca, que es una zona muy abarrancada, también se lanzaba la sardina. Y era una sardina crítica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el alcalde del pueblo era un bergante, o cuando el cura era una persona indeseable, la cara de la sardina la hacían aparentar con la cara de ese personaje. Bueno, Y no la sé. paseaban por todo el pueblo y después la quemaban. Bueno, no es lo mismo porque no estamos hablando de carnavales, sino de otra etapa, pero en Fuerteventura Juan Betancur Alfonso recoge como a San Andrés, le hacían un juicio sumarísimo y si no llovía lo amenazaban con derriscarlo Sí. por el barranco y solamente hubo una vez que pasó y al final lo desterraron, Sí, pero sí, lo sí. desterraron, ¿qué? Sí, Es sí. tremendo, ¿no? No, lo de San Andrés fue muy frecuente. Sí. También en el Hierro hay un pueblo que se llama San Sí, Andrés, claro. y el patrón es San Andrés. Sí. Y cuando no llovían, cogían a San Andrés y los llevaban a un sitio que se llaman Los Pozos. Sí. Son unas cuevas profundas, lo ponían en el borde, ¿no? Y le cantaban: Padre nuestro San Andrés, aquí te tenemos colgado, si no nos mandas el agua te ponemos capado. Sí. Y creo que las lágrimas de San Andrés, que empezaba a llover de inmediato. Bueno, yo recuerdo que una señora antigaiga también me decía, bueno, doña Constanza, para descanse, me decía doña Constanza que incluso a San Antonio se le ataba por el cuello y se metía en el estanque. Y eso de San Antonio, Sí, sí. si no me das novio no me interesa, ¿no? Sí, sí. Tengo San Antonio puesto de cabeza, si no Sí. me da novio no me interesa, ¿no? Sí, y después también el tema de la quema del Judas. Sí, eso es en esa- Taganana, pero también estaría extendido. Taganana hoy, ¿no? Pero antes hacían Buenavista. Sí. Don Pepe el Zapatero, José Hernández Pineda, que lo conocí muy mayor, él me lo decía, que el sábado de Semana Santa
hacían el Judas, un machango también, lo ahorcaban Sí. de uno de los árboles de la plaza, Sí. y después lo llevaban en procesión hasta la montaña y le prendían fuego. Y en el puerto de la Cruz, Sí. hasta el siglo XVIII también se quemaba el También. Judas. Ese también es un tema que se podría recuperar. Lo mismo que los carneros de las Portelas, Sí, también. que se hicieron hasta los años 50. Y el oso del Palmar, Sí. una tradición que se remonta al tiempo de los celtas, Sí. y que en el Palmar se hizo hasta los años 60. Pues alguien me dijo, si tienes a don Manuel Lorenzo Pereira, pregúntale sobre el tema de, no sé si es el bicho o el diablo de Teno Alto también, que hay algunas personas mayores que todavía viven y que lo hicieron. Eso es una cosa que se llama el diablo de Teno Alto, don Isidro. Yo le voy a ser sincero. Sí. El primer libro que se escribió sobre Teno Alto lo escribimos nosotros, 1989, estampas etnográficas de Teno Alto. Sí. A mí nadie me habló nunca del diablo de Teno Alto. No me habló nadie. Si Entonces, hay alguien ahora que quiera decírselo. Yo no puedo hablar sobre eso porque lo desconozco. Y porque mis viejos maestros de Teno Alto, muchos de Sí. los cuales han muerto, don Pedro, Sí. Joseíto lo de la Venta, María la Mulata, todos ellos, ninguno me habló del diablo de Teno Alto. Bueno, pues hay gente Y viva, además le entonces voy- yo digo que se pongan en contacto con usted, que la mejor forma es de aclarar Y las además cosas. le voy a decir una cosa. Dígame. Usted conoció a don Pedro de la Piñata, ¿no? Sí, claro, y lo tengo grabado incluso. Sí. Pues don Pedro de la Piñata, hace años, hablando sobre ese tema, don Pedro me decía, nosotros no creíamos en el diablo. No creíamos en el diablo, en eso no. Pero en las brujas sí. Sí. Si a las brujas le teníamos un miedo tremendo. Bueno, pues. Entonces yo como no sé nada, sí. como no sé nada de eso, como no sé nada del Bueno, diablo de Teno mejor. Alto, yo como los viejos, si sé de algo, Sí. hablo. Bueno, además que. Y si no, no hablo. No, y además es que es un fundamento el llevar el estudio etnográfico, como bien lo ha llevado hasta incluso la universidad, don Manuel Lorenzo Pereira, es hacerlo obviamente con objetividad, pero también Sí, con datos, con sí. pues los protagonistas. Y si no están ellos, Trabajar el tema, Claro. hacer la investigación. No olvidas, porque eso es lo que hacer siempre. la investigación no- y después difundirlo, Sí. como hicimos nosotros con el Mataculebra, Claro, es que como hicimos con el baño de las cabras en el mar, Sí. como hicimos con la librea de Buenavista del Norte, que son temas que están Sí. perdidos, Sí. están perdidos, nosotros los recuperamos. Pues mire, yo le digo una cosa, yo recuerdo gente mayor de la zona de Medianías, de aquí del Valle de la Orotava, que me contaban a mí que sus bisabuelos incluso contaban acerca de ese señor que venía con una barba bastante grande a lomos de una mula, preguntando a todo el mundo sobre cosas de allí. Es don Juan Betancur Alfonso. Sí, y de hecho, sí. incluso en su libro de Nacimiento, Matrimonio y Muerte, de ritos, pues ahí tiene los nombres de las personas que les decían, ¿no? Y ese hombre, por eso cuando alguien lo dice, mira tú, eso es la oralidad, hablan con la oralidad de una cosa como chabacana, una cosa, pero vamos, ¿de qué estamos hablando? Los Isidro son una cosa, en Marlborough, Esa es la universidad del pueblo, hombre. Marlborough, un historiador francés Sí, de finales del siglo XIX y principios del XX, que fue fusilado por los nazis. Ujú. Él decía, la historia se hace con fuentes escritas cuando las hay, pero debe hacerse, hay que hacerla sin fuentes escritas cuando no las hay. Los libros que hemos escrito nosotros, don Isidro, los hemos basado en la oralidad cultural, en las Sí. fuentes orales. ¿Por qué? Porque no hay fuentes escritas. Sí. Las fuentes escritas, don Isidro, casi siempre están relacionadas con los ricos. Sí. Si queremos recuperar la historia del pueblo, y en cada pueblo había únicamente 2 o 3 ricos, los demás éramos pobres. Si queremos recuperar la historia de la inmensa mayoría, Sí. el recurso son las fuentes orales. Mira, Porque no hay otro medio. Hay una cuestión muy bien que tiene que ver con los medios de comunicación, cuando uno pues siempre tienes que esgrimir alguna titulación periodística, que nos hemos formado también en la Cámara de Comercio, con Ángel Lafuente del Zorrilla, hemos hecho varios cursos y demás, pero sinceramente la gente que tiene mi edad no estudió periodismo, quisimos estudiar periodismo, pero no pudimos, Sí, sí. porque tenías que ser rico, porque aquí solamente había un año y lo Sí, demás tenías sí. que ir a Madrid a estudiarlo. Sí, cierto, Por eso cierto. a todas aquellas personas que nos miran a nosotros y dicen, no, pero si no tienen la licenciatura de Ciencia de la Información, es que ni siquiera se llamaba así. Sí, sí, y aquí sí. solamente quienes de nuestra edad de 60 años tengan una titulación de esa es porque sus padres eran dinero o son Sí, de abolengo, sí, sí. o son de abolengo. Yo tuve muchos alumnos, don Isidro, cuando di clase, muchos alumnos que abandonaron, Sí. porque eran de Buenavista del Norte, muchas chicas y chicos,
y no tenían medios para trasladarse, y no tenían pesetas para pagar un piso en la laguna, Sí. compartido o bien propio y tal, ¿no? Bien a solas. Eso era imposible. Pues mire, ahora mi hijo que está a punto de, si Dios quiere... Las cosas han cambiado mucho. Él tiene muy buenas notas, va a estudiar, le gusta la biología molecular y la biogenética, y va a estudiar para allá buscando, es increíble, y es una denuncia que un piso, 2.000 euros, que tengan que ir 5 chicos a 500, es una burrada, Yo conocí hombre. muchos chicos y chicas muy inteligentes, don Isidro. Sí. Tuvieron que abandonar los estudios porque no podían pagárselos. Sí. Hoy hay becas y más ayudas y demás, pero en aquel tiempo no. Pero el academicismo, lo que es la excelencia académica, no se premia, ¿no? Sí, sí. ¿No? Se premia otras cosas. Sí, pero las fuentes orales para nosotros, las fuentes Sí. orales son un recurso fundamental. Y de hecho, la historia de los países africanos y de los países americanos se está recuperando gracias a las fuentes orales, porque no hay otro medio. Yo Y recuerdo, lo que le dije, ¿no? En cada sí. pueblo había 3 ricos. Yo recuerdo una de las primeras charlas que escuché de don Manuel Lorenzo Pereira, fue a tenor por ejemplo, de esos cantos de trabajo y demás, y nos dijo también los cantos representativos cuando hablaba acerca de la danza del trigo en la isla de La Palma, diciendo que en África incluso es como se enseñaba, era una forma de enseñar a los chicos, es decir, así se hace, así lo otro. Y todavía vi un reportaje de la National Geographic hace poco donde se veía cómo uno de los mayores del pueblo a los niños les enseñaba cómo se hacían las tareas agrícolas a través del juego y de la canción. Pero también se cantaba aquí el romance de Joan Periñán, también. Francisco del Engazo. Sí. Francisco del Engazo, que nosotros lo conocimos, el padre de Manuel, Sí. que es un guachinche del Valle de Orotava. Francisco, él nos contaba, recordando aquel Valle de Orotava donde todavía no había platanera, únicamente higueras, trigo, para aquí para acá, que cuando iban a cegar o cuando iban a trillar, el abuelo cogía los menudos, se ponían cerca de la era en algún sitio y cantaban y gesticulaban el romance de Juan Periñán. Así lo sembraba Juan Periñán, cantaba él y repetían los chicos, así lo sembraba, y también gesticulando, ¿no? Así lo sembraba Juan Periñán. Después cuando vi yo ese reportaje del National Geographic me quedé con la boca abierta, ¿no? Cómo eso, ¿no? Bueno. Y se aprendía antes, don Isidro. Sí. En mi tiempo no había televisión. No, nada. No había móvil. En muchas casas no había aparato de radio. ¿Cuál era el recurso? Por las tardes, noches, en la sala de mi casa, 20, 30 personas. Sí. Mis tíos que habían regresado de Cuba, Bernardito y Guillermo, mi abuelo, mis padres, los vecinos, 20, 30, 40 personas recordando cosas del pasado. Y eso ahí, esa fue la escuela donde yo aprendí. Claro. Donde yo me interesé por todos esos valores. Doña Olga Quintero en San Juan de la Rambla, fui a grabarla porque ella sabía un montón de refranes y dichos y todo, ¿no? Estamos terminando ya. Sí. Y entonces, pues, ella me decía, en las aguas, en la fiesta del humo, el Rosario, los mayores se sentaban en un camapé que había, ponían unos saquitos y todos nosotros, los chicos, nos sentábamos delante y nos contaban las historias. Y calladito, oyendo. Nos contaban las historias. Y cuando queríamos intervenir, levantábamos la mano y pedíamos permiso. Fue también un tiempo de respeto. Sí. Se respetaba sobre todo a los mayores. ¿Cuánto no añoro yo a mi abuelo Norberto? Un prohombre, a mis tíos que vinieron de Cuba, a mi tía Aurorita, tíos de mi madre, con ellos sentaditos y oyéndolo hasta las tantas. Manuel, ¿qué consejo le damos a esas personas que igual tienen esa inquietud, pero tienen miedo a que se metan con ellos, a que fracasen? ¿Qué les decimos? Sean valientes, se lo voy a decir, ¿no? Y también tenemos que dejarnos de echarle la culpa siempre a los políticos o a este o a los otros, ¿no? Este es un asunto colectivo. Todos tenemos que implicarnos, que meter el hombro y tener coraje. En el País Vasco, cuando salen 500 personas vestidos de carneros como los del Hierro, salen los viejos, los jóvenes y los niños. Esa es una semilla que tenemos que plantar, que tenemos que hacer fructificar. El coraje, pero de todo. Todos tenemos que colaborar, echar una manita. Bueno, mire, estamos terminando, pero yo quiero a que esto usted lo haga aquí con nosotros y en directo en el programa. Tengo por aquí pues lo que es en sí aquí está, para que usted nos brinde ahí lo que usted quiera decirnos y escribirnos en este libro de personas que vengan, que quieran hacerlo.
Un placer también. No esperaba poder Sí, firmar señor. en el libro de la emisora. Bueno, para mí es un honor, no solamente por el hecho, a usted le excede el cargo, porque alguien dice, no, vas a tener a un Premio Canarias de Cultura Popular. Le digo, no, voy a tener a don Manuel Lorenzo Perera, que es el amuznado de la tierra. Y le voy a decir una cosa que también se lo he dicho a varias personas, sobre todo los más íntimos, y es que yo nunca he hecho el mierda para que me dieran el Premio de Canarias. Me han dado a lo largo de mi vida 50 premios. Sí. Lo que nunca he sabido hacer es el baboso, Sí. el pelota, ¿no? Que me den un premio. No. Si me dieron el premio, bien, pero yo seguiré luchando. Yo no voy Totalmente de acuerdo. a tumbarme en la playa y a rascarme la panza. Por eso decía antes esa expresión, Haitu Katanajá, Sí, que es sí. de guanche, que hay que ser valiente. Yo seguiré luchando Sí. hasta que tenga fuerza, don Isidro. Bueno, Porque, ¿sabe por qué, don Isidro? dígame. Porque todo esto lo amo. Sí, yo Lo también. llevo en la sangre. Totalmente. Y es mi herencia cultural. Sí. Y los individuos orgullosos y los pueblos orgullosos hacen por sublimar su cultura, la cultura heredada, ¿no? Sí. La cultura de nuestros antepasados. Pero qué digno el que uno desarrolle y obviamente reconozca y proteja y quiera sus, antecedentes, sus ancestros Sí. y el legado que le han dejado. Y tener en cuenta eso, que en una fiesta hay tiempo para todo, para las cosas modernitas y Sí. tal, pero nunca relegar a nuestros valores ancestrales, tradiciones que tienen miles de años de antigüedad. Eso hay que difundirlo con orgullo, con orgullo. Bueno, pues con esa firma de don Manuel Lorenzo Perera, les dejamos nosotros y obviamente pues nos vamos a con otras cosas, pero siempre es un honor y un placer. Don Manuel Lorenzo Perera también está pues pendiente de un acto que vamos a tener, yo creo que va a ser la primera vez que se va a hacer en Canarias, y que agradezco de antemano la facilidad y siempre el gesto de colaborar, porque sabe que es gentil, Sí, que sí. mi participación no es tampoco, yo no busco ni rédito, yo tampoco le damos el culo a nadie, Sí, sí. desde ese punto de vista, y lo puedo decir en un medio de No sé comunicación. hacerlo, don Isidro, nunca he sabido hacerlo. Bueno, yo tampoco Me por ese sentido. me educaron con otros valores. Sí, a mí el también. valor del respeto Ujú. y del coraje. Sí, y mi padre me decía, aquel que no envidia vive más tranquilo, porque no está todo el día Sí, igualándose. Sí. Él me decía, tú estás todos los días con, a ver si soy más alto que tú, a ver si tal, y decir, no vive el que envidia, el que cela lo ajeno, no vive lo propio, decía mi padre. Y eso lo dejamos nosotros claro, y por supuesto ahí estamos para seguir colaborando en la medida de lo posible en un medio de comunicación público que tiene como objetivo el difundir antes que nada la cultura. Esto es un proyecto sociocultural desde esta villa histórica de Los Realejos para todo el planeta. Y como digo, dentro de poco vamos a tener un acto donde va a estar también don Manuel Lorenzo Perera, al cual le agradezco de antemano, como digo, esa deferencia, ¿no? Y ese, pues, lo que es el, pues también caracol de tierra adentro, oiga. En honor de toda esa gente que nos antecedieron, Sí, ¿eh? sí. Sí. Ese es un instrumento milenario, el caracol de caña, Sí. que se tocaba sobre todo en la isla de Gran Canaria, ¿no? Una caña huecada. Bueno, se emociona uno porque es que se acuerda de tantas cosas, tantas mañas y tantas personas que nos han dejado su legado. Y me han dicho, Isidro, creo yo que lo dejo para que tú lo guardes para la posteridad. Y no es más sabio el más que sabe, sino el más que comparte. Así que lo único que le pido es salud para cuando uno tenga más tiempo, no descanso, cuando tenga más tiempo ya de laboral, ya esté más relajado, pues para sacar todos esos trabajos y a disposición, como digo, de los que lo quieran sacar, porque no es que es mío, es de todos. Yo siempre digo lo mismo en cuanto a la canariedad. No pertenece a nadie, don Manuel, pero es de todos. Eso no es no estamos de acuerdo, don Isidro. Don Isidro, muchas gracias por haberme invitado en esta ocasión. Y lo vuelvo a repetir, cada vez que vengo a esta emisora, disfruto. Muchas gracias. ¿Sabe por qué, don Isidro? Porque usted, entre otras cosas, sabe escuchar y preguntar. Bueno, quizás hablo mucho también, tengo que limitarme más, porque teniéndola aquí. Muchísimas gracias. Tenemos que hablar, ¿Sí? Tenemos que hablar, como decía mi suegra, en paz descanse, Lolita, también una gran maestra de la tierra, a quien no habla, Dios no lo oye. Sí, muy bien. Vamos allá. Quisiera hacerte presente, papá, mi resentimiento
porque ha llegado el momento de sufrir los inocentes. Bueno, pues ahí está también, sí. Pues bueno, pues lo terminamos. Muchas gracias. Ahí, digamos adiós ahí a la cámara que está ahí enfrente.